Esta es la columna del equipo de prevención del abuso sexual infantil EPASI y hoy vamos a hablar qué importante es la información y el conocimiento que tengan nuestros hijos, nuestros niños sobre sexualidad para prevenir el abuso sexual. A veces como adultos, como mamás, como papás, no sabemos cómo enseñar, cómo empezar a hablar, porque nos sentimos incómodos, nos sentimos incómodas. Es más, cuando nosotros fuimos jóvenes o niños, tampoco nadie nos enseñó sobre sexualidad, porque era tabú. Y muchas veces en algunos hogares sigue siendo un tabú. Es decir, de eso no se habla porque no sé qué hacer, capaz que meto la pata. Y muchos papás dicen, ¿no será que le damos demasiada información? Quiero decirte que no es así. Nosotros nos tenemos que preparar y primeramente poder hablar de sexualidad con nuestros hijos, que empiezan a preguntar algunas cosas, y todo esto comienza justamente en el momento que ellos nacen. Cuando un bebé nace, una nena, un nene, sí, todo su mundo sí tiene que ver con la percepción de su cuerpo, con la percepción de su propia sexualidad. El tacto, justamente, cuando la mamá lo cambia, cuando lo baña, cuando lo mima, todo eso tiene que ver con su sexualidad. No confundamos sexualidad con genitalidad. Justamente cuando un bebé nace y empieza a crecer, las situaciones de amamantar, de comer, justamente de sus funciones naturales como orinar o defecar, que también van a ser placenteras, tiene que ver todo con su sexualidad. Por supuesto, cuando el bebé comienza a crecer, de acuerdo a cómo nosotros los adultos reaccionemos, cómo es el tono de nuestras palabras, cuando los bañamos, cuando los cambiamos, cuando este bebé comienza a crecer y nosotros decimos expresiones ya sean gratificantes o de rechazo, a cuando él se orina, cuando él hace sus necesidades, todo va a ir conformando la estructura de su sexualidad, ya sea malo, ya sea vergonzoso o ya sea algo honroso o noble. Qué importante es que nosotras como mamás, especialmente las que estamos al cuidado de esos bebés, tengamos en cuenta todos estos detalles, porque de esa manera vamos a construir la sexualidad en ese bebé, que es como un papel en blanco. Entonces nosotros vamos a ir guiando su sexualidad. Justamente este pequeño, cuando comienza a crecer entre los 3 y 5 años, es la edad de preguntar el por qué, ¿sí? De las circunstancias, de que por qué está la nena, que por qué la nena es diferente del varón. Empieza a haber preguntas que nosotros con naturalidad las podemos contestar. Esa es la edad de la curiosidad, donde el bebé, ese niño que ya creció, que tiene 3, 4 años, quiere también tocarse sus genitales de una manera porque encuentra placer. Nosotros no debemos pegarle, ni pegarle chilos en las manos, ni manifestar una conducta de rechazo, porque el niño lo va a volver a hacer justamente porque él comienza a tener una actitud exploratoria en su propio cuerpo. Y a veces, muchas veces empieza a tocar el cuerpo de otros pequeños para descubrir qué es lo que tienen, si son iguales, si son diferentes. Por eso es importante enseñarles las diferencias, enseñarles los parecidos y poder hablar de una manera abierta cuando comienzan a crecer. Justamente esas preguntas quizás no da demasiada información que ellos no puedan entender, pero luego de los 6, 7 años ellos quieren saber de cómo vino un bebé. Quiere saber de cómo la mamá quedó embarazada. Se les puede explicar en su lenguaje, sin estropear su inocencia, y así comenzar a hablar de que el papá y la mamá se quieren, que justamente ese bebé empezó a crecer en la panza, empezó a crecer en el vientre de la mamá, y de esa manera nosotros estamos haciendo prevención del abuso sexual, enseñando la correcta sexualidad, enseñando que la sexualidad es noble, que es algo bueno, que ellos pueden sentir ese placer justamente al recibir un beso, al recibir un abrazo, al recibir un cariño. Y de esa manera estamos previniendo la violencia sexual en nuestros pequeños. Y nos vemos hasta la próxima columna.